Bendiciones, hermanos. Sean bienvenidos a Pater Noster. Hoy quiero dar respuesta a este chico evangélico o protestante, no lo sé, porque las diferencias son obvias de ser protestante a ser evangélico, en el cual ataca a María. Y yo ante eso, pues, no me puedo resistir. Yo cuando escucho a una persona hablando mal de María, no dando el lugar que le corresponde a María, según el querer de Dios, yo, sinceramente, me enciendo. Y tengo que dar respuesta a todos los argumentos que va a dar este chico evangélico. Yo espero que el Espíritu Santo me acompañe y que María Santísima interceda por mí en este momento para refutar a los enemigos de la Santísima Madre de Dios. Así que vamos a comenzar a escuchar los argumentos de este chico. Voy a ir parando cada vez que él argumente el tema en el cual él ataca. Daré pausa al video y le daremos respuesta. Así que, adelante. ¿Por qué los cristianos no le oramos a María? Bien, en primer lugar, dice, ¿por qué los cristianos no le oramos a María? ¿Verdad? Los primeros cristianos lo tenían clarísimo. Clarísimo. El católico no le reza a María en el sentido de que María fuera Dios. Eso lejos de nosotros. María es la criatura más excelsa. Es la obra maestra de Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, rezamos el Santo Rosario, no le estamos rezando a María, ¿verdad? Cosa que estas personas sí creen que rezamos a María como si ella fuese Dios. En el Santo Rosario tenemos que diferenciar una cosa. Cuando tú y yo rezamos el Santo Rosario, es María quien reza contigo y conmigo. María, como se conoce en la teología católica, es la omnipotencia suplicante. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando María pide, pues Dios o su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesús, no puede negarle nada a su madre. Ella es la omnipotencia suplicante. Otro punto interesante es que María no es santa, es la toda santa. María es la panagia, como le llaman en la liturgia griega. María es la toda santa. Y como dice Santiago en su carta, en el capítulo 5, versículo 16, la oración del justo tiene mucho poder. ¿Y qué oración, verdad? Más limpia, qué oración tan potente es la oración de María, la toda santa. Además, un ruego de madre. O sea, un ruego de la mamá de Jesús a su hijo. Y Jesús, por supuesto, no va a dejar descontenta a su madre. María, como es justa, la justa de las justas, la santa por encima de todas las santas, pues su poder de oración, su poder de intercesión es superior al nuestro. Por eso tú y yo, como católicos, pedimos a María. Y también por un punto muy importante en la Sagrada Escritura, que lo he explicado en multitud de ocasiones en ese canal. María es la reina, cosa que este señor se le olvidó su argumento. María no es reina, se le olvidó. Bien, ¿Jesús es rey? Sí. El último de la dinastía davídica. ¿Y quién era la reina en ese reino davídico? Era la madre. El pueblo, cuando quería algo del rey, ¿a dónde acudía? ¿Al rey? No, acudía a la reina. Este era la manera de actuar del pueblo, igual que el pueblo católico.
que por supuesto podemos acudir tranquilamente a Jesús. En eso no hay ningún tipo de problema. Pero yo, sabedor de lo pecador, que lo sinvergüenza que soy, para asegurarme que mi oración va a ser escuchada, no que me va a cumplir Dios todo lo que yo pida, porque habrá cosas que yo pida, pues que a mí no me convienen. Pero yo sí me voy a asegurar de que mi oración sea escuchada por Jesús. Porque como tú y yo sabemos, hay pecados que nos colocan como una especie de barrera entre tú y el Señor. Y el Señor, pues, no nos oye. O no nos quiere escuchar. Él sí oye. Pero dice, pues, ahora mismo, con José Manuel, no quiero nada, porque es un pecador. Y yo, mediante la oración a María, pues ella hace que mi súplica llegue ante el trono de Jesús. Porque María no puede escuchar nuestras oraciones. Bueno, otro punto importante que usan los evangélicos o protestantes es que María no oye nuestras oraciones, porque no es Dios. Creo que lo dice ahora. Eso solamente es un poder de Dios y es la omnipresencia. Quiere decir que Dios puede escuchar cualquier oración de cualquier parte del universo. Bien, María no oye las oraciones porque dice el Señor de que el atributo de Dios, que es ser omnipresente, o sea, está presente en todos los lugares al mismo tiempo, pues María, como criatura que es, pues no lo es. Sí, es cierto, María no es Dios, María no es omnipresente. Pero, Dios sí permite que María sepa muchas cosas y que oiga nuestras oraciones. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Si nos vamos a San Juan, capítulo 11, si no me equivoco, si no estoy errado, San Juan, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 5. Podemos ver que Lázaro, el amigo amado de Jesús, murió. Y Jesús volvió a los 3, 4 días y las hermanas, ¿os acordáis, no? Estaban llorando, Señor, si tú hubieras estado aquí y no hubiera ocurrido esto. ¿Y qué decía Jesús? No os preocupéis. Lázaro simplemente duerme. ¿Y qué hizo Jesús? Porque supuestamente, no lo ha dicho, pero explícitamente lo sobreentiendo. Que los muertos no pueden oír oraciones, porque ellos creen que muerto el perro, saca por la rabia. Entonces, Jesús, ¿qué dijo? Lázaro, levántate y anda. Jesús se dirigió ¿a quién? ¿Al Padre o a Lázaro? Se dirigió a Lázaro. Lázaro, levántate y anda. Si el alma, si el espíritu de Lázaro, como fallecido que estaba, no oyeran, no sabe lo que ocurre, no escuchan nuestras oraciones, pues, ¿por qué se levantó Lázaro? Porque el mensaje de Jesús fue claro. Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro se levantó y comenzó a caminar. Jesús se dirigió a Lázaro. Entonces, los muertos, porque la muerte no existe. Eso es otra buena noticia. La muerte no existe. Y mucho menos para el cristiano. Lázaro se levantó. Lázaro oyó el clamor de Jesús y se levantó. Bueno, que los fallecidos, vamos a llamar así, que están en el cielo, sí saben lo que ocurre aquí en la tierra. Podemos leer Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, donde esos mártires que morían por el Evangelio se dirigían a Dios cara a cara. O sea, había un diálogo, ¿verdad? Fíjate, había un diálogo. Y decían esos mártires a Dios, Dios santo y veraz, ¿cuándo nos vas a hacer justicia? O sea, esos mártires que habían muerto en manos
de los opresores sabían que esas personas que le habían arrebatado la vida aún seguían vivos y no habían recibido ningún castigo. Esas almas no eran omnipresentes ni omniscientes, pero Dios sí permite que esas almas sepan algunas cositas. Y es totalmente bíblico. El muerto no se murió y se acabó la rabia. Eso no es así, hermanito. Solo Él tiene ese poder. Pero Iván, María es la madre de Dios, porque si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, eso lo convierte en la madre de Dios. No, María no es la madre de Dios, ya que Jesús existía antes de la fundación del mundo. Bien, María no es madre de Dios porque Jesús no existía. Porque si decimos Jesús, estamos hablando de la parte humana, ¿verdad? Ahí vemos un pequeño gazapo de este señor. Porque Jesús no, pero vamos a aceptar ese gazapo, ese error. Porque Jesús existía ya desde la eternidad, lógicamente. La segunda persona de la Santísima Trinidad existía desde siempre. Es el Verbo eterno. No tiene principio, no tiene final. Como Jesús decía, yo soy el alfa y soy el omega. Soy el principio y soy el final. La segunda persona de la Santísima Trinidad es eterna. Eterna. Pero cuando esa segunda persona de la Santísima Trinidad, cuando llegó la plenitud de los tiempos, como dice las cartas de San Pablo, vino a encarnarse de mujer. Esa mujer predestinada en el tiempo, podemos ver Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante, como Dios mismo, Dios Padre, ya tenía trazado un plan y ya tenía predestinada a una mujer, que esa iba a ser María. Vemos al Verbo eterno, existente desde siempre, y vemos a María, criatura. El Espíritu Santo cubrió con su sombra a María. Entonces Dios obró el milagro. El Dios Todopoderoso, el Rey del universo, vino a encarnarse, se anonadó a sí mismo y se hizo alguien como tú y como yo, sin dejar de ser Dios. Como enseña la teología, en Jesús existen dos naturalezas. Dos. Naturaleza humana, naturaleza divina. En una sola persona, que es Jesús. O sea, tú no puedes dividir la persona de Jesús. No, es que es Dios, pero se hizo hombre y dejó de ser Dios. O al contrario. O que María no aportó nada, como va a decir segundos después en este video. María aportó la carne, la sangre, todo su ADN en Cristo Jesús. Jesús fue verdadero hombre y también verdadero Dios. Pero si quieres una prueba más allá de todo eso, lo podemos ver incluso en la Sagrada Escritura, porque está cayendo en una herejía muy antigua, allá del siglo III, de Nestorio, donde este señor dividía la persona de Cristo. Él decía que Jesús nació como hombre, pero que en un momento dado, pues se convirtió en Dios. O sea, María parió a una persona que simplemente era un hombre. Ese era el error de Nestor. Pero si nos vamos a la Sagrada Escritura, podemos leer San Lucas capítulo 1, podemos leer del versículo 41 hasta el 43. Y vemos la Anunciación, ese precioso pasaje del Evangelio según San Lucas. María se acerca a la casa de su prima Isabel. Se acerca, ella va llegando. Isabel se encuentra dentro de su casa. Pero María seguramente pues
venía gritando desde fuera. Isabel, Isabel, no aparece ese texto, ¿no? Pero dice que en el momento que Isabel oyó a María, ¿verdad? Pues el niño que estaba en el vientre de Isabel, San Juan Bautista, pues dio un salto, ¿verdad? Dio un salto ese bebé. María cuando entra, dice Isabel, Santa Isabel, ¿cómo es que a mí viene a verme la madre de mi Señor? Esa palabra, Señor, no es una formalidad como cuando te escriben del banco, ¿verdad? Una carta al señor tal, al señor Petronilo, por ejemplo. No fue un señor de simple formalidad, sino que el Señor al que reconoce Santa Isabel, es el Señor de Israel, el Adonai, el Elohim, ¿verdad? El Dios de Israel. Podemos leerlo en el texto original y podemos ver cómo es que a mí viene a verme la madre de Curios. ¿Quién es Curios en griego? El Señor. Si tuviéramos que trasladar eso al hebreo del momento, al arameo, pues la traducción sería Adonai. ¿Adonai quién es? El Dios de Israel. Por tanto, el Espíritu Santo que llenó a Isabel, ¿verdad? No podemos decir que el Espíritu Santo empujara a Isabel a decir una mentira. O que el Espíritu Santo inspiró a Isabel para que dijera una herejía, sino que fue Isabel inspirada por el Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, el Espíritu Santo llamó a María la madre de mi Señor. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos con eso? Porque fue el mismo Espíritu Santo el que lo hizo. ¿O vamos a estar ahora en contra del Espíritu Santo? Pues, por la lógica de este chico, que yo no niego que pueda tener buena intención, pero no por tener buena intención va a estar aceptable. Yo puedo ser de muy buena intención, pero llevarte a un error. Yo puedo tener muy buena intención y estar en una carretera, cogerte del brazo y decirte, no, vamos a pasar, que nos da tiempo, y nos atropellan. Pero, ojo, yo tenía muy buena intención, yo quería llevarte al otro lado. ¿Nos damos cuenta del error? La Biblia dice el verbo hecho carne, pero era necesario un vientre humano para que él naciera como hombre y se pudiera hacer el sacrificio. Jesús dijo, todo aquel que hace la voluntad. Dice que era necesario un vientre para que Jesús se encarnara. O sea, este chico está diciendo, o yo lo entiendo así, que María fue un mero instrumento de Dios para traer al mundo a Jesús. O como dicen muchos de ellos, María fue un vaso desechable. Así de claro. Un vaso desechable. Dios en un momento dado realiza la encarnación por obra del Espíritu Santo, pero después de eso, pues nada, María pues siguió su vida o cualquier cosa. Y viendo este error y viendo el error cristológico anterior que hemos explicado, nos podemos dar cuenta de que está ahí rozando un poquito la herejía de los valentinianos. ¿Qué enseñaban los valentinianos? Una secta, pues, de origen gnóstico, el cual decía que Jesús pasó por María como si fuera por un tobogán. Fue un mero instrumento, lo que acaba de decir este chico. O sea, que Jesús no tomó absolutamente nada. Eso sería un sinsentido. Si Dios iba a pasar por María sin tomar absolutamente nada, me refiero al milagro de la encarnación, ni va a tomar sangre ni carne de María, entonces, ¿por qué pasar por María? Jesús podría haber aparecido libremente en mitad del monte Oreb y decir, aquí estoy. Pero no. Jesús pasó por el vientre de María. Fue un embarazo como el común de los mortales, en el sentido de que hubo una gestación.
No fue un embarazo como el común de los mortales, me explico, porque María era virgen antes de ese parto, era virgen durante ese parto y era virgen después de ese parto. Durante el embarazo me refiero. Antes, durante y después. María, sin detrimento físico, fue madre de Dios y siguió siendo virgen, cosa que a ellos, pues, eso pues les choca un poco, ¿no? Que Dios no pueda hacer que su hijo naciera sin rompimiento de himen, sin derramamiento de sangre. Como decía aquel, díganme cómo Jesús entró a ese vientre y yo te diré cómo salió de ese vientre. De su padre, este es su hermano, su hermana y su madre. Y quizás me dirás, Iván, pero María es mediadora entre Dios y nosotros. No, ella no es mediadora entre Dios y nosotros. El único mediador es Jesucristo. En la Biblia dice, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. María fue una persona igual como nosotros. Bien, él dice que María no es mediadora entre Dios y los hombres. Bueno, aquí tenemos que hacer una pequeña explicación. Pues tenemos que entender que la mediación universal de nuestra Madre del Cielo, de María, no hablaron de manera directa y de manera concreta los mismos apóstoles, cuya primera misión era presentar a Jesús, primero al pueblo judío y posteriormente a todo el mundo, al mundo pagano, como el único Salvador y único mediador entre Dios y los hombres. Así lo dice claramente San Pablo en su primera carta a Timoteo. Uno es Dios y uno el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, también hombre, quien se dio a sí mismo en redención de todos. Y asimismo también lo explica el Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Pero en el Evangelio encontramos textos que, reflexionando sobre ellos, nos llevan a la conclusión inequívoca de que María Santísima, por voluntad de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, recibe la misión de ser medianera entre Dios y los hombres, asociada, ojo, a la misión del único mediador que es Jesús, el Hijo de Dios. Recordemos el momento de la anunciación. Dios, por medio del ángel, le pide a María su colaboración. Ojo, le pide su colaboración en la obra de la redención que ya estaba planeada, ese plan salvífico desde Génesis, lo hemos dicho antes. A lo que María responde de manera libre y responde con su precioso fiat. ¿Y qué dijo? Sí, hágase en mí según tu palabra. Además, en las bodas de Caná, donde la intercesión de María adelanta esa manifestación salvífica, redentora y milagrosa del Hijo de Dios, la aceptación también al pie de la cruz de la maternidad universal que le ofrece el Salvador agonizante en el discípulo amado, en Juan. La mediación universal de María, tanto en la obtención como en la distribución universal de todas las gracias, arranca y se fundamenta en su función de madre espiritual de todos los hombres. Sí, María es madre de todos los hombres, que se inicia en la tierra y continúa ejerciendo desde el cielo, por lo que María coopera en la impetración y distribución actual de todas las gracias concedidas a todos los hombres. Ahora bien, mientras que Cristo, como mediador entre Dios y los hombres, es la causa principal de esta mediación, independiente y necesaria de María Santísima como medianera, es causa secundaria dependiente a la de su Hijo, nunca autosuficiente e hipotéticamente necesaria.
El pueblo de Dios, siempre ha creído en la mediación de María y ha invocado su misericordia, y así lo acredita la tradición de los primeros siglos del cristianismo. Basta recordar, ¿verdad?, la oración en el siglo segundo. Recitaban los fieles la oración bajo tu protección, bajo tu amparo, perdón. En el siglo segundo, la iglesia, los fieles rezaban esta preciosa oración que, si me permiten, la recitamos. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, en el siglo segundo. No deseches las súplicas, o sea, oye nuestras súplicas, que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Esta oración, desde el siglo segundo, ha llegado hasta nuestros días y en muchos hogares la recitan al finalizar el rezo del Santo Rosario, para que vean lo equivocado que está este hermano. Desde el primer siglo, desde el segundo, los cristianos ya pedían la intercesión de la Madre de Dios, la Virgen Santísima. La diferencia es que ella vivió una vida que agrada a Dios. Los cristianos sí creemos en María y admiramos la mujer que fue. Fue el instrumento perfecto para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo tomamos como referencia y como un ejemplo para llevar una vida en santidad. Puro bla, bla, bla. Así como los discípulos de Jesús. Pero toda la gloria se la damos a nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida en la cruz por nuestros pecados y volverá para llevar solo a aquellos que han creído en Él. Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti también. Pero no estoy de acuerdo en lo que has dicho, en que Dios no comparte su gloria. Pero como nosotros los católicos sí somos bíblicos y tenemos más profundidad bíblica que los protestantes, pues vamos a dar respuesta a eso. Bien, ¿qué dice? ¿Qué dicen ellos? Dios no comparte su gloria con nadie. ¿De dónde nace eso? ¿De dónde nace todo eso? Pues bien, muy lejos de lo que tristemente le han hecho creer a este hermanito separado, a quien le han vendido la imagen de un Dios egoísta, envidioso, infantil, que quiere que todo solo sea para él mismo. En realidad resulta, lamentablemente para este hermano y para todos los que crean así, en que Dios sí comparte su gloria. A ver, José Manuel, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? Si Isaías 41, versículo 8, dice que Dios, no comparte su gloria. ¿Cómo es que ustedes los católicos sí decís que Dios comparte su gloria? Eso es otro ataque, eso es otro invento romanista de la iglesia papal, esa, ¿verdad? Pues no, eso es simplemente una acusación de los enemigos de la iglesia católica. Pues no, que Dios pues comparte su gloria no es ningún invento de nadie. La misma escritura nos lo explica. Si decimos que Dios comparte su gloria, es porque lo dice la Biblia, no es porque se lo haya inventado un papa o cualquier cura de cualquier sitio. Leamos San Juan capítulo 17, versículo 22. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Vean cómo Jesús mismo dice, yo les he dado la gloria que tú me diste. O sea, no otra gloria, no una pseudo gloria o una gloria de menos nivel. No, no. La misma gloria que dio Dios Padre a Jesús es la misma gloria que Jesús nos va a dar a nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y los papás comparten sus cositas con los hijos. ¿O no es así? ¿Tú eres papá o mamá y no compartes tus cosas con tus hijos? Pues con ese ejemplo tan sencillo te darás cuenta que Dios es Padre
y comparte todo con sus hijos. A no ser que te sientas un hijo huérfano y no pienses que ese Dios lejano, porque hay que pensar así, que es un Dios lejano, para que no comparta la gloria con sus hijos. Dios Padre ha compartido su gloria con Jesús, con Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y como Dios es caridad en estado absoluto, no se guarda la gloria para sí, sino que la comparte con los suyos, con sus hijos, con sus siervos, con sus santos, porque precisamente de eso se trata la salvación, de que en su infinito amor Dios quiere rescatarnos de la caída a la que nos llevó el pecado y hacernos entrar en su gloria. Si algo quiere Dios, hermano, hermana, si algo quiere Dios es precisamente compartir todo, y en eso entra su gloria. Lo quiere compartir todo con nosotros y no compartirlo un ratito, sino hacerlo eternamente. Pero entonces la Biblia se contradice entre lo que dice Isaías y lo que dice San Juan. Isaías dice una cosa, San Juan dice otra. ¿Cómo podemos conciliar todo eso? ¿Se contradice la Biblia? Por supuesto que no. Lo que sucede es que no leemos el contexto. Lo que sucede, si leemos ambos versículos, es que Dios comparte su gloria, pero no la comparte con cualquiera. Es lógico. Si revisamos, como he dicho, los dos versículos de manera correcta y honesta, el versículo de Isaías, capítulo 22, versículo 8, veremos que Dios está dando una enseñanza muy específica, una enseñanza muy concreta contra la idolatría, contra los falsos dioses y las esculturas de esos dioses falsos. Ahora, no debemos de confundir esculturas idolátricas con imágenes religiosas o imágenes cristianas que no representan a falsos dioses, sino a siervos, a santos, humildes y obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, Dios no va a compartir su gloria con falsos dioses. Dios no va a compartir su gloria con Baal, con Moloch, con Astarte, con Zeus, lógicamente. Dioses falsos que nos van a llevar a la perdición y a la ruina de las almas, ¿verdad? Él nos quiere salvar. Dios, a través del profeta Isaías, quiere enseñarnos que el único Dios que existe es Él. Ese es el motivo por lo que escribió Isaías aquello. Y que, por tanto, mirar hacia otros dioses nos desvía de sus enseñanzas y nos extravía del conocimiento de su santa voluntad. Pero María Santísima no es un ídolo, no es un falso Dios que compite, que tiene una competencia con el Dios verdadero. María es el modelo perfecto que nos presenta la Iglesia. María es la sierva del Señor y de ese mismo Dios verdadero que la creó y la predestinó para encarnarse en su vientre virginal. ¿Cómo iba a sentir Dios envidia por María? Si iba a ser su madre. ¿Cómo podría no compartir su gloria con ella, su hija predilecta? ¿Cómo podría no compartirles de su gloria a sus hijos y a los santos? Para eso fue enviado Jesús al mundo, para compartir su gloria con sus hijos, como ya hemos leído en el Evangelio según San Juan. Pero allí no es el único lugar en el cual diga aquello, la Biblia. Vemos ahora también lo que dice San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses y vamos a leer en la propia versión protestante Reina Valera 1960.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Le está hablando a los de Filipo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, San Pablo nos enseña que mediante el llamado al santo evangelio alcanzaremos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que podemos alcanzar la gloria de Cristo? Si se supone que Dios no comparte la gloria con nadie. Por ejemplo, la versión latinoamericana de la Biblia católica, que es la que leen, diría yo, la mayoría de católicos en Sudamérica, es más clara. Leamos en esa versión de la Biblia, segunda de Tesalonicenses, versículo 2, versículo 14. Dice, con este fin los llamó mediante el evangelio que predicamos y los destinó a compartir la gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios no comparte su gloria con falsos dioses, pero lo dice la Biblia, sí la comparte con sus hijos. Por otra parte, esto está de más, ¿verdad? El volver a ser enfáticos en que la veneración o el sumo grado de respeto que sentimos los cristianos por María y los santos no implica colocarlos al mismo nivel que Dios. Dios es el creador y los santos son sus criaturas, las que ya han sido glorificadas por Él y admitidas en su reino. Por eso admiramos a los santos, porque ellos ya comparten la gloria de Dios. Pues, hermano, hermana, espero haber solucionado las dificultades que planteaba este chico evangélico y espero que le des me gusta a este video, un like potente, le deis a compartir y si eres nuevo en este canal, suscríbete. Así te llegarán las novedades de este canal y irás recibiendo diferentes videos de diferentes temáticas. Vamos a hacer reacciones, apologética, vida de santos, oraciones, testimonios, purgatorio. No me digas que no es interesante. Así que, hermano, hermana, Dios te guarde, Dios te bendiga.